Hola chicos, hoy retomaremos con la parte número 3 de los fasores. Como tal, estaremos trabajando con la relación fasorial de los elementos de circuitos. Como verán, la representación de los fasores en cuanto a voltaje y corriente ya la vimos en el video anterior. Trabajaremos con circuitos eléctricos para hacer análisis de estos como tal. Teniendo en cuenta que en la teoría básica de circuitos eléctricos podemos iniciar con un circuito tiene como excitación una fuente de voltaje con un valor positivo y negativo. Sabemos que por ley de Ohm voltaje es igual a I por R. De igual forma, pasa para los otros elementos, sea en el dominio de la frecuencia o en el dominio del tiempo. Tenemos la resistencia más menos, esto es B, y voltaje es igual a I por R. ¿Ok? Podemos partir de la teoría que voltaje es igual a corriente por resistencia y si fuese una fuente de corriente I igual a I sub m por el coseno de omega t más un ángulo phi, podríamos decir que esta expresión la podemos llevar a resistencia multiplicado I sub m por el coseno de omega t más el ángulo de desfase. Para hacer la representación fasorial de la corriente, sabemos que la corriente de este elemento es igual a I sub m por el ángulo phi. Entonces, a partir de esta, podemos llevarlo a este tipo de representaciones. Es decir, que son elementos los cuales podemos trabajar en nuestros análisis. Ahora bien, sabemos que los inductores, más conocidos como las bobinas, trabajan también a una frecuencia y los capacitores también. En un circuito eléctrico que tenga, en vez de una resistencia, tenga una bobina o un capacitor, su nomenclatura se denomina como L para la bobina y C para el capacitor. El voltaje en la bobina es igual a la bobina multiplicado la derivada de la corriente respecto al tiempo. O, dado el caso, sería el voltaje para el dominio fasorial igual a J omega L por la corriente. Recordemos que esto es en el dominio del tiempo, es en el dominio de la frecuencia, que es cuando trabajamos con los fasores. Entonces esto es tiempo y este es frecuencia. Cabe resaltar que cuando trabajamos también con los capacitores, tenemos que la corriente en un capacitor es la derivada del voltaje respecto al tiempo. Esto para el dominio del tiempo. Y para el dominio fasorial sería la corriente es igual a J omega C por el voltaje. Estos son los principios básicos. A partir de acá se originan un resumen de las tensiones y corrientes de los elementos fasoriales. Los podemos hacer o realizar mediante una tabla. Entonces tenemos el elemento que vamos a trabajar, el dominio del tiempo y el dominio de la frecuencia. Entonces tenemos resistencia, bobina y capacitor. Para el dominio del tiempo, el voltaje es igual a R por I. Para el dominio del tiempo de la bobina, voltaje es igual a la bobina
multiplicado a la derivada de la corriente respecto al tiempo. Y para el capacitor, la corriente es igual al capacitor multiplicado a la derivada del voltaje respecto al tiempo. Por otro lado, para el dominio de la frecuencia, tenemos que V es igual a I por R. El voltaje en una resistencia es igual a la resistencia multiplicado a la corriente. Para la bobina será J omega L por I. Ya en un momento les explico de nuevo qué es omega. Voltaje es igual a la corriente sobre J omega C. Recordemos que omega es la frecuencia a la que oscilan nuestros circuitos y que ya la habíamos trabajado con anterioridad en circuitos o análisis anteriores. Ahora bien, con base a esta información podemos hacer un ejemplo muy simple que nos dice lo siguiente. El voltaje de una fuente es igual a 12 coseno de 60t más 45 grados. Este es aplicado a un inductor o bobina de 0.1 henrios. Las unidades que identifican a las bobinas son henrios y las que identifican a los capacitores son faradios. La corriente en estado estable circula por el inductor. Determinemos la corriente que circula por ese elemento. Entonces sabemos que el voltaje es igual a J omega L por I, que la frecuencia es igual a 60, que está acá, radianes sobre segundos, y que la fuente que tenemos acá la transformamos en términos de fasores, sería 12, que es el máximo, y el grado o el ángulo de desfase, que sería 45 grados. Entonces es una fuente de 12 voltios con 45 grados de voltaje. Aplicando ley de Ohm, sabemos que, les recuerdo el triángulo básico, B, I y R. Corriente, ¿a quién es igual? Pues sería a voltaje sobre resistencia. Entonces corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Para este caso nuestra resistencia pasaría a ser en teoría la bobina que vamos a trabajar. Entonces sería voltaje sobre L. Pero ¿quién es L? L es igual a J omega. Entonces voltaje sobre J omega L. Para trabajar en el dominio de la frecuencia. Entonces sería 12 grados, 12 con 45 grados sobre 0.1 multiplicado omega, o sea, J por 60 radianes por segundo por 0.1 henrios. Esto sería igual a 12 con 45 grados sobre 6 con ángulo de 90. Y a su vez daría 2, recordemos que en división los ángulos se restan, da menos 45 grados de amperios. Esta sería la respuesta para nuestro circuito, pero si queremos hacer la conversión a dominio temporal, pues sería lo siguiente: I de t es igual a 2 coseno de 60t, porque tenemos la misma frecuencia, menos 45 grados, que fue la respuesta que nos dio, de amperios. Y ahí pudimos resolver un circuito de forma sencilla con un análisis a partir de la ley de Ohm. Para cerrar este video, terminaremos con el concepto de impedancia y admitancia. Sabíamos que en las relaciones anteriores de voltaje-corriente teníamos que voltaje es igual a resistencia por corriente. Voltaje en una bobina es J omega L por I. Y voltaje en un capacitor es igual a la corriente sobre J omega C. Estas ecuaciones pueden describirse en términos de la razón del voltaje fasorial o la corriente fasorial. Recordemos que podemos hacer los despejes de acá, es decir, resistencia es igual a voltaje sobre corriente, capacitancia, inductancia y capacitancia serían
J omega L es igual a B sobre I y 1 sobre J omega C es igual a voltaje sobre corriente. Noten las relaciones. Cada expresión es obtenida mediante la ley de Ohm en forma fasorial, la cual ante cualquier tipo de elemento. Es decir, esto lo podemos llamar, estos elementos lo podemos llamar como impedancias, que Z sea igual a B sobre I o B es igual a Z por I. Z es una cantidad dependiente de la frecuencia conocida como la impedancia. ¿Y qué quiere decir esto? Acá como nota de adición, la impedancia Z de un circuito es la razón entre el voltaje fasorial B y la corriente fasorial I. Y esta es medida en ohms. Cuando hablamos de impedancias, estas pueden ser expresadas en forma rectangular de la siguiente manera. Z es igual a una parte real más Jx, que sería la parte imaginaria. Tengamos en cuenta que también las impedancias pueden ser representadas como admitancias. La admitancia es el opuesto a la impedancia. Es decir, vamos a hacer acá otra tableta en donde tenemos el elemento, la impedancia y la admitancia. Entonces, la impedancia de R, L y C son las siguientes. Z es igual a R, Z es igual a J omega L y Z es igual a 1 sobre J omega C. Para la admitancia sería el inverso. La admitancia se representa con una Y mayúscula, que sería igual al inverso. El inverso es 1 sobre R. Esto es igual a 1 sobre J omega L. Y este sería J omega C. Noten que es el opuesto de cada uno. Normalmente, cuando nosotros analizamos ciertos elementos en las bobinas, funcionan con un cortocircuito en DC y circuito abierto en altas frecuencias. Por otra parte, los capacitores funcionan de forma opuesta, en circuitos abiertos en DC y como cortocircuitos a altas frecuencias. También podemos aclarar y recalcar que la impedancia se puede expresar también de forma fasorial polar. Y tenemos las mismas representaciones que utilizamos en los métodos de fasores, como por ejemplo, si Z es igual a una parte real más una Jx imaginaria, es igual también a una magnitud con un ángulo, donde esta magnitud de Z es igual a la raíz cuadrada de la parte real de la resistencia más la parte compleja del otro elemento que estemos haciendo bajo análisis, y tiene un ángulo de desfase tangente a la menos 1 de X sobre R. Noten que es la misma similitud que utilizábamos en los fasores anteriormente. R es igual a la magnitud de Z coseno de teta y X es igual a la magnitud de Z seno de teta. Lo único que estamos haciendo es hacer lo opuesto. También les quiero aclarar que cuando hablamos de admitancia, la admitancia es una unidad de medida que se da en Siemens. Y tiene la sigla S.
Para el próximo video empezaremos con las leyes de Kirchhoff en el dominio de la frecuencia y haremos análisis básicos de circuitos, como sumatorias de elementos, impedancias, admitancias. Trabajaremos también con divisores de voltaje, divisores de corriente y transformaciones delta estrella.